Hola, Evan Montes de Call Throne y esta noche hay luna de sangre. ¿Qué significa esto? ¿Significa algo? ¿Es una señal de Dios, del Apocalipsis? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Y si me preguntan a mí, yo diría que absolutamente. Esto es una señal del Apocalipsis, una señal del fin. Entonces, ¿qué va a suceder esta noche? Pues nada, un eclipse, nada más. Solo por el hecho de que hay una señal no significa que va a haber un evento. Y creo que eso ha sido como un problema en los últimos eclipses y cosas de esas, donde mucha gente piensa que como no sucedió nada, entonces no era verdad, no son señales, son simples eventos naturales y que es simple fanatismo y locas creencias pensar que son señales divinas. Pero en la Biblia una señal puede ser para un evento que va a venir meses después o años después o incluso siglos después. Tomemos por ejemplo la señal de la maldición de la higuera, cuando Jesús maldijo una higuera y se secó. Esa higuera representaba a la nación de Israel. Básicamente Jesús estaba haciendo una señal de la destrucción de Israel, que se iba a secar, que iba a quedar estéril y sin vida. Pero el evento en sí tomó lugar en el 70 AD, cuando los romanos expulsaron a los judíos de la tierra prometida. O sea, el evento sucedió 40 años después de la señal. O a veces el evento empieza casi de inmediato después de la señal, como fue el caso del rey Belsasar en Daniel capítulo 5. Hubo una señal de que su reino le iba a ser quitado y esa misma noche él murió. Entonces, ¿qué puedo decir de la luna roja de esta noche? Pues ciertamente es una señal. ¿Por qué lo digo? Pues porque para eso fue creada. Génesis 1:14 especifica que la luna fue creada para señales, o sea, para señales naturales como temporadas y fechas, o señales proféticas y sobrenaturales, como el Apocalipsis o la segunda venida de Cristo. La luna tornándose roja es una señal de la segunda venida de Cristo y de juicio mundial. Y este eclipse en particular va a ser el más largo de todo el siglo, y va a suceder preciso en el aniversario 70 del renacimiento de Israel. Es la higuera que Jesús maldijo, que se secó, que murió, volvió a renacer en 1948. ¿Por qué? Porque Jesús lo profetizó en Mateo 24, esa misma higuera que él había maldecido. Él dijo que iba a volver a renacer en fin de tiempos y que cuando lo hiciera, eso significaba que ya su regreso iba a suceder dentro de una generación, o sea, prácticamente ya. Entonces todos los eventos que están sucediendo actualmente en la política, en medio ambiente, en sociedad, en religión, todo es parte de un esquema de fin de tiempos. Y el hecho que esta luna roja especial está sucediendo en el año 70 del aniversario de Israel moderno, ciertamente está haciendo una referencia a juicio, porque 70 es un número de juicio. 70 AD fue cuando Dios destruyó la nación de Israel y exilió a los judíos por 2000 años. Fin de tiempos ya no va a tratar de juicio a Israel porque Israel ya pagó su sentencia. Ahora el juicio es para las demás naciones, sobre todo para aquellas que trataron mal a los judíos durante su exilio y los que están actualmente involucrados en tratar de crear dos estados en la tierra de Israel, de dividir la heredad de Jesucristo. Pero resulta que la luna de sangre no va a estar sola en el cielo esta noche, sino que va a estar acompañado de otro cuerpo rojo, cual va a ser Marte. Marte va a coincidir con esta luna de sangre, va a estar en uno de sus puntos más cercanos a la Tierra y va a ser visible a simple vista del ser humano. A lo largo de la historia en las culturas y sociedades, Marte ha sido asociado con guerra. Es más, fue nombrado en honor al dios de la guerra Marte. Y de ahí sacamos palabras como marcial, que tiene que ver con ejército o guerra. Y en este mismo instante Marte está agitado, está pasando por una tormenta de proporciones bíblicas. Entonces tenemos a la luna de sangre, una señal bíblica, profética de Dios, que habla de juicio, de fin de tiempos, del pronto regreso de Jesucristo. Tenemos a Marte, una señal cultural, social, que habla de guerra y que en este momento está en un estado turbulento. Ambos van a estar simultáneamente en el cielo nocturno, uno al lado del otro, a plena vista de Israel y las naciones de Medio Oriente, como si fuese una señal para esta área. Esto va a suceder en el aniversario 70
70 del renacimiento de Israel. Y todo el proceso completo de inicio a fin de este eclipse va a durar 6 horas 13 minutos. 613 son las leyes que hay en la Biblia, leyes de Dios, leyes con cual Él juzga a personas y naciones. Este mundo, por llamarlo bueno malo y lo malo bueno, va a ser juzgado según las leyes de Dios. Y por ello es que va a haber guerras y rumores de guerras en este fin de tiempos, lo cual va a ser desatado por el jinete de Apocalipsis 6:4, el jinete del caballo rojo. Entonces, para los escépticos que van a esperar esta noche a ver qué pasa, pues tranquilos, porque algo no va a pasar esta noche debido a que mucho ya está pasando en el mundo entero. Hay cantidades de cosas y cantidades de señales por todo el mundo, día tras día, mes tras mes, año tras año. Entonces las señales no son el problema es la ceguera espiritual del mundo, que no ve las señales. Hay señales como los países empezando a trasladar sus embajadas a Jerusalén, como Estados Unidos, Paraguay, Guatemala. Esto es profético, esto es un anuncio de que muy pronto todas las demás naciones van a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y como a Jesucristo como el Rey de Reyes, quien va a tener su trono allá mismo. Las altas temperaturas por todo el mundo también es otra señal. Esto es preámbulo de lo que dice Apocalipsis 16:9, que va a haber un calor infrahumano. Esto es parte de juicio. El juicio final es la tierra pasando por fuego. Pero el mundo no entiende estas cosas, el mundo está haciendo todo al revés. Piensan que dividir la tierra de Israel va a traer paz, que la aceptación de lo inmoral es amor y que los pitillos nos va a salvar de la destrucción global. Sí, ahora la nueva esperanza del mundo para su salvación es prohibir los pitillos. Como nada más ha funcionado, este sí debe ser la solución. Dios está hablando en un lenguaje profético, en lenguaje bíblico, en lenguaje cultural, político, en medioambiental. En todo sentido Dios está hablando. Solo corresponde a si vamos a prestar atención. Tendrán que decidir dónde está su esperanza, cuál es su salvación, el hombre y sus leyes o Dios y su Hijo, quien pagó el precio del pecado por ti y por mí. Piénsenlo bien, juzguen bien y decidan bien. Muchas gracias por ver. Chao.